Hola y bienvenidos a nuestra segunda lección acerca del tema de la salvación, que será del cuerpo glorificado del creyente. Una vez más, estamos usando el libro de salvación por Mario Vélez, así como la Biblia, que se supone que debe ser la base de todos nuestros pensamientos. Por supuesto, no podemos pensar en algo que no sabemos. Es por eso que es tan imperativo que conozcamos, aprendamos y vivamos lo que enseña la Biblia en todas las áreas de nuestras vidas. Pero antes de empezar, ¿por qué no abrimos con una palabra de oración para asegurar que estamos en comunión antes de empezar nuestra lección de hoy? De acuerdo de Juan capítulo 1, versículo 9. Oremos. Padre, nos presentamos ante ti con humildad, reconociendo la necesidad de tu gracia en nuestras vidas. Ese favor inmerecido que tú nos has proporcionado para nosotros, aunque nosotros no lo merecemos por los pecadores que somos. Sin embargo, tú nos has amado tanto que nos dices a la salvación en nuestro Señor Jesucristo y también el sistema de poder para vencer nuestra naturaleza humana pecaminosa. Venimos ante ti pidiendo que nos limpies de todo pecado en nuestras vidas para que podamos estar bajo el ministerio de enseñanza de Dios el Espíritu Santo y listos para aprender tu palabra maravillosa y poderosa. Pido estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, en nuestra primera lección encontramos que la salvación que Jesucristo nos da nos salva de las consecuencias del gasto del tormento interminable en el lago de fuego. Hemos examinado el ejemplo del hombre rico y Lázaro, que se halla en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, para ver qué pasa con alguien que muere sin Cristo como su Salvador. Este ejemplo nos muestra que de ninguna manera el hombre rico se encuentra en descanso, pero en un tormento interminable que nunca va a terminar. Como hemos visto en nuestra lección número 1, el hombre rico solo pensaba en parar la tormenta en la cual él estaba, y nada más. Pero el tormento del hombre rico continuará y continuará, sin fin. Por supuesto, esto suena como una situación agradable en que estar por toda la eternidad. Claro que no. Yo no le deseo un fin así a nadie. Es por eso que es tan importante que una persona acepte a Jesucristo como Salvador mientras aún estén vivos. Si no, se encontrarán como el hombre rico. Y eso sería una tragedia. No hay necesidad de terminar así. Todos tenemos la elección para prevenir esto, con una decisión para aceptar a Jesucristo, simplemente. También hemos aprendido que el deseo del hombre rico de permitir a Lázaro que regresara entre los muertos para advertir a sus hermanos, no se le permitió. Esto se nos permite saber que los muertos no se le permiten comunicarse con los vivos. Así que cuando oigan a alguien que ha afirmado que han oído o han visto de alguien que ha muerto, son simplemente demonios imitando a la persona que ha muerto, o simplemente la imaginación de la persona. Esto también sería aplicable a las apariciones de la Virgen María. María está en el cielo ahorita mismo y a ella no se le permite aparecerse ante la gente. Tales apariciones son demonios distrayendo a la gente del Evangelio. Noten que el mensaje de tales apariciones nunca es aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Siempre es algo como, ámense, sean buenos, construyan un edificio en mi honor y cosas así. Hasta un incrédulo puede amar y ser bueno, pero sin Cristo como su Salvador personal, va a terminar en el mismo lugar que el hombre rico. También no debemos rezarle a María o a cualquier ser humano que hemos designado un santo. Esto era lo que hacían los paganos en el tiempo del Señor. Todavía hay lugares hoy en día que tienen estatuas por todas partes a las que la gente todavía les rezan. Parece que sí. La Biblia enseña que el creyente ora bajo el llenamiento de Dios el Espíritu Santo, a Dios al Padre y en el nombre de Dios el Hijo, nada más, nada menos. Toda oración que se ofrece a Jesucristo o al Espíritu Santo o cualquier santo se cancela automáticamente, ya que no sigue el modelo enseñado en las Escrituras. El modelo se encuentra en lugares como Mateo capítulo 6, versículo 9, donde Cristo dice, vosotros pues oréis así,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O también en Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17, donde el apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por lo tanto, vemos que nuestras oraciones se deben dirigir a Dios al Padre solamente y nada más. Por favor, escriban estos versículos para que puedan verificar estos versículos en sus Biblias. El primero se encontraba en Mateo capítulo 6, versículo 9, y el segundo era en Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17. En Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, Jesucristo dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto nos enseña que la oración se dirige en el nombre o a través del Hijo. Y la tercera parte de este modelo se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 18, que nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que la oración se hace a través del poder habilitante de Dios el Espíritu Santo, conocido como el llenado de Dios el Espíritu Santo, que se obtiene cuando nosotros confesamos de acuerdo de 1 Juan 1:9. Por lo tanto, si nuestra oración no sigue este modelo, no es bíblico e incorrecto. Y si alguien está enseñando a orar a María o alguien designado un santo, no tiene una base bíblica para hacerlo. Esta es la razón por la que Pablo da la advertencia en Colosenses capítulo 2, versículo 8, cuando dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecos sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra engañe aquí es traducida del verbo griego silagogon de silagogeo, que se compone de silón, que significa una presa víctima, y ago, que significa llevarse, apropiadamente llevarse como un depredador con su presa. Entonces, la advertencia es estar atento a no ser cautivo a través de la filosofía de la vana especulación que se ha transmitido de generación a generación, perteneciendo a la esfera de las cosas materiales y externas de este mundo. El hecho de que alguien haya creído algo y lo haya transmitido a través de los años no lo convierte en verdad. La Biblia es la única verdad absoluta, y si no conocemos la Biblia correctamente, entonces vamos a ser cautivados por las tradiciones pasadas a nosotros que no tienen una base bíblica. Estas cosas son basadas en tradiciones humanas o distorsiones de las escrituras y parte del sistema cósmico de Satanás, que engaña a muchos con conceptos que van contra la Biblia. Es por eso que es tan importante saber qué enseña la Biblia. Ignorancia es una decisión. Si estamos ignorantes de lo que la Biblia enseña, es porque decidimos estarlo. Algo es más importante que aprender lo que está en la Biblia correctamente. Vamos a continuar la lectura de nuestro libro sobre la salvación, donde paramos en la primera sección. Vamos a empezar en la página 4, en el segundo párrafo de la parte superior, que comienza con las palabras, sabemos que ellos dos tenían un cuerpo provisional. Otra vez hablando del hombre rico y de Lázaro. Leamos. Sabemos que ellos dos tenían un cuerpo provisional porque en Lucas capítulo 16, versículo 24, el hombre rico llamó a Abraham y le pidió a Lázaro que mojara la punta del dedo en agua y refrescara la lengua del hombre rico. Recuerden que examinamos esto en la primera lección. Vamos a seguir leyendo, donde dice, ¿cómo será como el hombre rico? Eventualmente el incrédulo será resucitado con un cuerpo de condenación
acuerdo con el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Ellos serán juzgados en el mérito de sus propios trabajos humanos santurrones, que se consideran rectitud humana o rectitud relativa. ¿Por qué no nos paramos aquí para examinar este párrafo? Ya hemos examinado los versículos en Lucas capítulo 16, así que ahora vamos a echarnos el vistazo en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Entonces veremos Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Vayan por favor al Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Como ya he dicho, pueden pausar la lección si es necesario mientras hacen esto. Juan es el cuarto evangelio del Nuevo Testamento. Usen el índice al principio de sus Biblias si es necesario. Juan capítulo 5, versículo 18 al 29, que nos dice: no os maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bueno saldrán a resurrección de vida. Entonces, estos versículos son una referencia a la resurrección futura de los muertos. Recuerden que Lázaro y el hombre rico ambos tenían un cuerpo, ¿verdad? Ya lo hemos visto esto. Lázaro tenía un cuerpo temporal en el paraíso con Abraham, y el hombre rico también tenía un cuerpo temporal en el Hades. Ya hemos visto esto en nuestra primera lección. Pero esos cuerpos no eran sus cuerpos originales que tenían cuando ellos todavía vivían en la tierra. Sus cuerpos físicos originales todavía estaban en el lugar donde fueron enterrados. Recuerden que nuestro cuerpo físico no es capaz de vivir fuera de nuestro planeta presente. Por lo tanto, Dios provee un cuerpo temporal hasta el momento en que llame a las moléculas o fragmentos de nuestros cuerpos originales físicos de la tumba para darnos un cuerpo glorificado, como el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es para los creyentes que han aceptado a Cristo como su Salvador. El incrédulo que rechaza a Cristo tendrá un cuerpo de condenación. Recuerden que el alma del individuo va a vivir para siempre. Por lo tanto, Dios proveerá un cuerpo permanente eventualmente, tanto para el creyente que acepta a Cristo como su Salvador y el incrédulo que rechaza a Cristo como Salvador. La cuestión ahora es, ¿qué es tener un cuerpo glorificado como el del Señor? Sabemos que recibiremos un tal cuerpo porque en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, del cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que vemos aquí que recibiremos un cuerpo semejante a la gloria del Señor mismo. Pero ¿cómo es ese cuerpo? Vamos a ver en dos lugares. Primero, abran sus Biblias a Juan capítulo 20, versículo 19 y versículo 20, para ver esto. Esto es cuando Jesucristo se aparece a los discípulos después de su resurrección. Juan capítulo 20, versículo 19 y versículo 20, que nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, cuando las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando él hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo primero que notamos aquí es que las puertas estaban cerradas, ¿verdad? Y de repente se aparece Jesús entre ellos. Esto nos deja saber que el cuerpo glorificado puede aparecerse donde quiera que se elija. No se somete al reino material. El Señor pudo traspasar la pared y se materializó. Vamos a ver otro lugar que nos da más detalles. Pero esta vez vamos a ver a Lucas capítulo 24, versículo 36 al 43. Y allí dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo:
paz a vosotros. Ahora sabemos por Juan capítulo 20, versículo 19, que Él se materializó incluso con las puertas cerradas. Sigamos leyendo. Versículo 37, que nos dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Cómo veis que yo tengo? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron una parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender de estos versículos. Vimos en el Evangelio de Juan que el cuerpo glorificado del Señor podía materializarse y desmaterializarse. Sabemos que podía materializarse en forma carnal, porque el Señor dijo en el versículo 39 que Él no era espíritu, pero carne y hueso. Noten que Él no dijo carne y sangre. El cuerpo glorificado no requiere la sangre para vivir, porque tiene la vida eterna de Dios que la sostiene a ese cuerpo. Esta es la fuerza de vida misma de Dios, lo que significa que Él es indestructible. Dios no puede ser destruido y ahora tenemos su misma vida eterna. También vemos en el versículo 41 y 43 que el cuerpo glorificado puede consumir alimentos. El Señor les preguntó a los discípulos si había algo de comer y le dieron un pez asado y un panal de miel. Por lo tanto, vamos a ser capaces de comer en nuestros cuerpos glorificados, pero no para sostener esos cuerpos, ya que seremos sostenidos por la vida eterna de Dios. Vamos a comer para disfrutar la comida solamente. En nuestro estado glorificado, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 nos dice que ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esto quiere decir que nuestro cuerpo glorificado ya no va a ser sometido nunca más a cosas como el artritis, el diabetes, enfermedades del corazón, ni alta presión, ni tampoco esas lonjitas que tenemos en nuestros lados. Yo oí a un hombre decir que él era un flaco, pero todavía tenía lonjitas en sus lados. Dijo que se parecía como un hot dog que tenía una dona alrededor del hot dog. Pero eso puede ser bueno, porque el hombre tenía su propio equipo de flotación si llegaba a caerse en el agua un día, ¿verdad? No se podía ahogar porque flotaba con sus lonjitas. ¿Sabían? En nuestro cuerpo glorificado vamos a ser capaces de viajar a la velocidad del pensamiento. El Señor pensó estar con los discípulos y de repente apareció allí. Nosotros también vamos a ser capaces de hacer lo mismo. Porque de nuevo, Filipenses capítulo 3, versículo 21 nos dice que tendremos un cuerpo glorificado como el del Señor. El Señor viajó al tercer cielo en su cuerpo glorificado. Y saben una cosa, nosotros también en nuestro cuerpo glorificado vamos a ser capaces de viajar a cualquier parte también, de un lado del universo al otro lado del universo y cualquier parte de por medio. Así que, ¿cómo la ven allí? Eso es maravilloso, ¿no? Yo ciertamente estoy esperando ese tiempo. Esto es algo maravilloso de anticipar, ¿verdad? Pero todas estas cosas son solo para el creyente en la obra sacrificial de Jesucristo en la cruz, por su salvación de ellos. El incrédulo que rechaza la obra sacrificial de Cristo solo tiene un tormento interminable que él espera. Bueno, espero que hayan aprendido algo sobre el futuro maravilloso que un creyente tiene en Jesucristo. En la próxima lección vamos a aprender cuándo el creyente recibirá su cuerpo de gloria permanente y cuándo el incrédulo recibirá su cuerpo de condenación. Pero por ahora vamos a cerrar con una palabra de oración, por favor. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos este día
para tomar la oportunidad de estudiar todas las cosas maravillosas que tienes preparadas para todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Gracias por mantenernos con vida para que podamos aprovechar este tiempo en esta vida para prepararnos para el tiempo que viene. Ayúdanos para que no seamos distraídos por las cosas superficiales que el sistema mundial de Satanás tiene para ofrecer, que últimamente pasarán. Que nos mantengas con seguridad hasta la próxima vez que podamos continuar nuestro estudio de la salvación que tenemos en Jesucristo nuestro Señor, porque pido todas estas cosas en su nombre. Amén. Bueno, gracias por estar en nuestra lección de hoy y nos vemos en la próxima lección. Adiós.